Muy bien. ¿Cuántos han asistido alguna vez a una escuela dominical? ¿No? Bien, yo recuerdo mucho en mi pueblo, Chasuta, ir a la escuela dominical y acá en Tarapoto, en ese entonces, en San Marcos. Ahí había varias canciones que de niños, tomadas de la Biblia, que de niños nos enseñaban, ¿no? Una de esas era la de Jonás, ¿quién se acuerda? Ajá. Era bonito cantar esas canciones, ¿no? Muy bien, en esta mañana yo he preparado algo pidiendo dirección al Señor acerca de Jonás. Jonás es un libro de la Biblia pequeño, pero de gran enseñanza para nosotros. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. Son 4 capítulos que vamos a leer solo algunos versículos. ¿Está bien? Muy bien. Ok, vamos a leer el capítulo 1, versículo del 1 al 3, que dice, palabra del Señor, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Alguna vez ustedes han estado lejos de la presencia de nuestro Señor? ¿Sí o no? Bien, pero cuando ya han venido al Señor, ¿han tratado de ir por ahí para que Dios no les vea? No, ¿verdad? Eso es imposible. Muy bien. Jonás era un profeta en la Biblia que en sus tiempos él basaba su ministerio en anunciar a Israel, al pueblo de Israel, anunciar todo juicio que caería sobre el pueblo de Israel si desobedecía o se alejaba de la presencia de Dios. Eso era lo que estos profetas contemporáneos de él, está Amos y un profeta más, que ahora no recuerdo su nombre, que se dedicaban a eso, a dar juicio al pueblo de Dios, porque era un pueblo rebelde, era un pueblo que se alejaba constantemente de la presencia de Dios. Bien, pero entonces, Dios viendo que este pueblo, a pesar de que sus profetas traían juicio ante él, no volvían su corazón a Dios. Entonces Dios dijo a Jonás que vaya y predique que iban a pasar cosas maravillosas a Israel, que a través de batallas iban a ser ellos iban a tener tierra, se iban a expandirse e incluso a través de eso ellos iban a tener paz. Y ciertamente Israel tuvo paz por muchos años. Entonces, en base a lo que Jonás había predicado y se había dado en el pueblo de Israel, Jonás tomó una posición en el pueblo de Israel. Todo el mundo decía, a él era Jonás, el que ha profetizado que nosotros ahora en estos tiempos íbamos a tener paz y nuestro territorio iba a expandirse, ¿no? Entonces Jonás estaba cómodo, complacido, era reconocido, era un maestro, era un pastor, era un profeta, estaba cómodo. Pero sin embargo, una voz, como dice el capítulo 1, versículo 2, Jehová le dice, levántate y ve a Nínive. Nínive era una ciudad contraria a la voluntad de Dios. Era una ciudad idólatra. Ellos idolatraban a una diosa llamada Inanne o Inanna, no recuerdo bien. Esta diosa, a quienes ellos idolatraban, era la diosa del cielo, así lo llamaban, ¿no? Entonces,
lo que hizo Jonás fue que, ¿por qué voy a ir a anunciar que Jehová, que Dios iba a traer destrucción a este pueblo si este pueblo estaba en contra de mi Dios? ¿Por qué? ¿Por qué voy a ir a anunciarles si ellos deberían tener juicio por estar en contra de los preceptos, en contra de la ley de Dios? Entonces, él lo que hace es decidir huir, ¿no? Él decide huir. Según él iba a huir de la presencia de Dios. Y que Dios ponga su juicio en ese pueblo. Pero ese era el pensamiento de Jonás. Y si nos ponemos a preguntar por qué Jonás quiso huir, ¿se han preguntado alguna vez por qué él quiso huir de la voluntad de Dios, de lo que Dios le había mandado hacer fuera de su zona de confort? ¿Se han preguntado alguna vez? Bien. Jonás había huido de la presencia de Dios porque él sabía de la gran misericordia que tiene Dios con todos. Dios se había tenido misericordia con su pueblo, con Israel. Pero Jonás sabía que al mínimo arrepentimiento que podría mostrar cualquier persona, sea cual sea su pecado, sea cual sea su desobediencia, si esa persona mostraba un mínimo de arrepentimiento, Dios lo iba a perdonar. Y eso iba en contra del juicio que tenía Jonás en su mente. Él quería que esa gente sea castigada. Por eso es que él huía, ¿no? Israel en ese tiempo incluso estaba sujeto en impuestos a Nínive. Bien. Quizá nosotros alguna vez también hemos tratado de huir de la voluntad de Dios, ¿o no? Si nos ponemos a pensar ahora, sabemos nosotros cuál es nuestro llamado. Nosotros sabemos cuál es el mandato que tenemos. Y el primero de nuestros mandatos es ir, salir de aquí, de este lugar. Dios nos manda a ir y muchas veces no queremos ir. Tratamos de huir, poniendo excusas. Una excusa, dos excusas, tres excusas. No queremos ir. Nos conformamos con lo que recibimos aquí en el templo. Nos conformamos con lo que simplemente dice la palabra del Señor y lo retenemos y lo guardamos. Guardamos toda esa bendición que Dios nos da en su palabra para nosotros mismos. Porque por naturaleza humana, nosotros siempre vamos a tener algo en contra de alguien. Y más aún, si son personas que no están de acuerdo a nuestro pensamiento. Él no piensa igual que yo. Él no tiene la misma religión que yo. Él no tiene los mismos afines que yo. ¿Verdad? Por eso es que tratamos de huir y no salimos y no nos vamos. Entonces, juzgamos desde el punto de vista de nuestra moral. Y solo aceptamos simplemente el no ir. Yo me quedo aquí. Entre comillas, nosotros nos aislamos de toda la influencia externa, que los beneficios de Dios son únicamente para los cristianos. ¿No? Eso creemos, que solamente los beneficios de Dios, las promesas de Dios, son para sus hijos. Nos olvidamos muchas veces que esa persona a quien nosotros no vamos, que esas personas a quien nosotros no vemos con los ojos de Dios, no merecen el amor de Dios. Y yo no voy, no evangelizo o no comparto del evangelio a esa persona porque simplemente no me gusta cómo se viste o no me gusta cómo actúa. ¿Cómo yo voy a hacer eso si Dios también a él le ama igual que a mí?
Dios nos ama de la misma manera a todos. Nos volvemos muchas veces religiosos. La religión, hermanos, nos limita. La religión nos impide que nosotros los cristianos seamos un canal de bendición para las personas que están ahí afuera. Para ese pueblo semejante a Nínive. Para esas personas que aún no han entendido que la salvación que Dios nos da es a través de Jesús. Iglesia, Dios quiere que nosotros vayamos a Nínive. ¿Cuántos están listos para ir a Nínive? Ese ánimo, hermanos, ese ánimo debemos contagiarnos, compartirnos. ¿Cuántos estamos huyendo como Jonás? Ninguno, ¿verdad? ¿Podemos acaso quedarnos sin hacer nada por nuestro prójimo, sabiendo que Dios nos ama a todos sin distinción? ¿Puedo no amarle a una persona que tiene preferencias diferentes a nosotros? Dios ha llamado a la iglesia para que a través de nosotros pueda bendecir a toda nación, a todo pueblo, a toda persona. ¿No? Bien, una experiencia les voy a contar. Yo le invito el otro día, hace un tiempo, a un amigo de una iglesia y le digo, pues vamos a jugar fútbol. Que no son cosas del mundo, dice. Yo tengo que estar en la iglesia esta noche. Y pasado mañana tengo algo más que hacer en la iglesia. Pero yo me llené de gozo, se llenó de gozo en mi corazón, que nosotros tenemos esa actividad, salimos a jugar pelota. Y el otro día, 2 chicos que no son cristianos, jugaron con nosotros y llegaron a nuestra iglesia en casa. Y mi corazón se llenó de gozo cuando estos chicos, cuando en nuestra reunión el que lideraba, nuestro discipulador les preguntó cómo estaban, mostraron el sentir que tenían de Dios. Si nosotros no habríamos ido a jugar, esos 2 jóvenes, uno de 17 y uno de 21 años, jamás quizás hubiesen tenido la oportunidad de decir, yo quiero de Dios. Jamás. Entonces, no es aquí donde nosotros vamos a llegar a ese pueblo de Nínive. Es ahí afuera. No es escondiéndonos a través de excusas, sino obedeciendo la voluntad de Dios de que nosotros debemos ir por esas personas. No ir, hermanos, es vivir una religión sin misericordia. Esa misericordia que Dios nos ha dado, que pasa o que sobrepasa nuestro entendimiento. La religión sin misericordia, hermanos, no cuenta. Jesús nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero también nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo, hermano, no es el que está aquí a tu costado o a tu lado. Tu prójimo, hermano, no es el que está en tu iglesia, al que ves cada domingo, al que ves en los programas. No es únicamente tu prójimo. No solo con él vas a ir a comer, Nicolás. Tu prójimo también son las personas que están ahí afuera, que aún no han conocido a Cristo, que aún no han conocido el verdadero amor y que no han conocido la salvación. Y estamos llamados a ir sin poner excusas, a salvar almas, a salvar vidas. Porque entendemos que nuestro cuerpo se queda aquí en la tierra. Nuestro espíritu pertenece a Dios y se va a ir al cielo. Preocupémonos por esas almas que están ahí afuera. Bien.
La religión no puede crecer, no puede carecer de misericordia. No creamos que estamos justificados. No creamos como cristianos que estamos justificados siendo religiosos, leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, viniendo al templo, congregándonos, dando nuestro diezmo. Eso no nos justifica ante Dios. Porque Él nos demanda ¿qué? Obediencia. Hay gente que también necesita misericordia ahí afuera. ¿Y qué pues es misericordia? Misericordia viene del latín misere, que significa miseria y necesidad. Coro cordis significa corazón, ia hacia los demás. Entonces, misericordia es la acción o impulso del corazón acción o impulso del corazón hacia los miserables. Y la misericordia es una cualidad de Dios. Por eso nos ha dado gracia, porque sentía misericordia de nosotros. Por eso ha enviado a su Hijo. Y los miserables pues son los que carecen de, los infelices, los que carecen del amor de Dios. Bien, hermanos. Ahora, yo siempre se me viene a la mente cuando Pedro entraba a la iglesia y llevaban a este cojo y lo ponían ahí afuera para pedir monedas. Entonces, ¿qué es lo que había ofrecido Pedro ahí? Él mostró misericordia. No tengo oro ni plata, y lo que tengo te doy, que es el amor de Dios. Y recuerdo, hace un tiempo atrás, recibí una llamada a 2 de la tarde, justo cuando me iba al estadio. Yo podría haber dicho no. E incluso la llanta de la moto estaba pinchada, estábamos yendo a buscar un parchador. Y yo no sé cómo mi esposa me perdona tanto, pero la dejé en el parchador y tomé un motocar y me fui a ver a ese amigo. Este amigo acababa de intentar suicidarse. Tenía la soga rota en su habitación. Eso fue este año, hace unos meses atrás. Y yo no sabía qué decirle, porque era obvio que él estaba en un estado terrible. Y me pedía que le ayude. Y se me vino a la mente esto que hizo Pedro, que lo único que le podía dar yo en ese momento es el amor que yo tengo de Dios. Preparando este mensaje se me vino a la mente eso, que nosotros estamos llenos de la misericordia de Dios y que son renovadas cada día a nosotros, o nos falta algo. O quizás sí, pero ¿es necesario lo que nos falta? No. Tenemos a una familia, tenemos un techo, tenemos comida, podemos abrazarnos entre nosotros, podemos alegrarnos entre nosotros, ayudarnos entre nosotros. Pero ¿y la gente que está ahí afuera, que no tiene a nadie, también necesita de nosotros? Yo venía sintiendo una culpa hace 5 meses atrás. En mi pueblo, en Chasuta, por 15 años consecutivos, que no he dejado de ir, tenía unos amigos con los que jugábamos fulbito en la loza. 5 de ellos. Uno de ellos se fue a Chile, que es un primo. El otro está en Chasuta. Nuestro arquero está en Chasuta. Y voy a hacer la diferenciación entre 2 de ellos. Mi amigo, mi hermano Miguel Mori, que se ha bautizado hace 2 días atrás. Cuando yo decidí retomar mi vida cristiana e iba a Chasuta, ¿ya no tomas di? Me decían. Hermano, ¿eres di? Nomás les decía yo. Una calientita, decían. De ahí le enfagamos con una fría. Yo no tuve la oportunidad de ir hacia ellos. Ponía excusa. Ponía miles de excusas para no ir hacia ellos. Entonces,
Uno de estos amigos está en la cárcel ahora. Y yo sentí una culpa tan grande en mi corazón de no haberle podido decir, ¿sabes qué? Yo creo en el Señor. Él ha cambiado mi vida. Quizás si lo hubiese compartido, él no estaría ahí. Su esposa está agonizando con leucemia. Sus hijas niñas están esperando simplemente que su mamá muera. Y su padre va a estar por lo menos 3 años en la cárcel. Si Dios quiere y todo sale bien. Porque su sentencia probablemente sea 6 a 8 años. Yo lo visito usualmente. Ha aceptado a Cristo. Y él ha traído a alguien más a Cristo. Es una alegría. Estamos esperando que él tome la decisión de bautizarse. Pero he sentido culpa de no haberle compartido del Evangelio, de no haber ido hacia él. Y le comentaba a nuestro pastor el otro día, cuando yo iba a Chasuta, él manejaba su deslizador, dejaba de hacer cualquier cosa por darme tiempo, por llevarme a pescar, por llevarme a bañar, por ir a jugar. 2, 3 días que yo estaba en Chasuta, él se dedicaba a mí. En su casa siempre había un pango de doncella, de poca bujeo, de lo que sea, pero me daba de comer. Entonces yo digo, él no siendo cristiano, qué gran ejemplo ha traído esto en mi vida. Él no siendo cristiano, se tomaba 1, 2, 3 días para mí, como yo siendo un hijo de Dios no voy a ir y estar un tiempo con él. ¿Cómo no voy a ir a verlo? ¿Cómo no voy a ir? Muchas veces no almuerzo que en mi casa los domingos porque quiero ir y que él sienta que ahí estoy para él. Y que todo ese amor que Dios me ha dado también él puede tener. Pero hay algo que a mí me calmó esa pena y esa culpa y ese remordimiento que estaba sintiendo. Jorge, yo estoy aquí porque a Dios así lo ha querido. Eso fue lo que me dijo cuando le dije que yo siento culpa de no haberte dicho que hay un Dios y que hay salvación a través de su Hijo. Él me dijo, no, yo estoy aquí porque Dios lo quiso así. Si yo no caí esta vez, la próxima caía y mi sentencia podría haber sido más o podría haber muerto. Por otro lado, tuve la oportunidad de que Miguel Mori, mi amigo, haya podido acercarse a nosotros por un problema de su hija y pude haberle compartido el Evangelio. Ahora está en los pies del Señor y con mucho ánimo. Entonces, poniendo estos 2 ejemplos, aún sabiendo que Dios tiene sus tiempos, nosotros estamos llamados a ir y no a poner excusas. ¿Está bien, hermanos? Bien. Ahora sí, en el capítulo 2, ¿qué nos dice el capítulo 2? O sabemos, después de lo que hemos leído hasta el 3, sabemos la historia que Jonás pagó su pasaje, tomó un barco y se fue, y la tormenta vino y empezó a mover el barco e iba a naufragar, y sabemos toda la historia, ¿verdad? Y la cantamos. Entonces, ahí hay una parte en el capítulo 1 que también a mí me llama la atención y reflexionábamos el otro día. Es la parte donde Jonás se había ido dentro del barco a dormir incluso. Y vino el capitán o el dueño del barco y le dijo, levántate y órale a tu Dios. Porque todos ellos, cada uno de ellos en el barco estaba orando a su Dios. Porque tenían dioses diferentes pidiendo que la tempestad calme. Y como no calmaban, decían, hay alguien que no está orando aquí. Y era Jonás que estaba dormido. A ver, tú ora a tu Dios. De repente así se calma, estoy parafraseando. Entonces, pues le preguntaron quién era, de dónde venía, qué hacía. Él dijo que era hebreo y creía en el Dios que era el creador del cielo, la tierra y el mar. Y le dijeron, ora a tu Dios. Y es más, ellos le pidieron que ellos no sean castigados por culpa de Jonás. Y me trae esto a la reflexión de que hay gente que teniendo sus dioses o que idolatrando dioses o que idolatrando cosas, saben quién es el Dios verdadero, y eso me trae ánimo. Que esas personas ahí afuera que idolatran, e incluso nosotros, muchas veces siendo cristianos, idolatramos nuestro trabajo, idolatramos a nuestros hijos,
Le damos más tiempo a nuestro trabajo. O nuestro trabajo es más importante muchas veces que las actividades que nosotros debemos realizar como iglesia, para reforzarnos, para animarnos a salir. Muchas veces idolatramos a nuestros hijos. Mi hijito no puede caer, mi hijito no puede ensuciarse, mejor le doy el teléfono. Estamos idolatrando. A veces pensamos que no es así, pero idolatramos. Aún sabiendo quién es nuestro Dios, a quien debemos nosotros darle todo el tiempo que Él merece. ¿No? Entonces estas personas sabían quién era el Dios verdadero. Entonces mandaron a la suerte y tiraron al mar a Jonás y Dios mandó un pez, eso ya lo sabemos. Y él oró, ¿verdad? Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Él oró pidiendo ¿qué? Pidiendo misericordia. Él oró pidiendo misericordia, ¿verdad? Aquí las Escrituras nos enseña que cuando hay rendición total, Dios nos usa y vemos su gloria. Cuando Jonás por fin se había rendido completamente a Jehová, él pudo ver la gloria de Dios y el pueblo de Nínive fue salvado. ¿Cierto? Todas las veces que Dios ha mostrado su ira, porque nosotros podemos ver que Dios en varios de los libros del Antiguo Testamento, Dios ha mostrado su ira con las plagas. Nosotros podemos ver las plagas donde Dios muestra su ira a ese pueblo que no quería de Él. Podemos ver en el diluvio, Dios mostró su ira. ¿A quién? ¿Al hombre? No, al pecado al cual el hombre ha estado atado. Podemos ver también en la decapitación de los profetas de Baal. ¿Conocen la historia? Conocemos la historia. Dios mostró su ira y mandó a apresarlos y decapitar a los 450 profetas de Baal. Como en el pueblo de Sodoma y Gomorra, Dios mostró su ira en ese pueblo. Pero cada vez que Dios mostraba su ira, podíamos ver la gloria de Dios. Entonces, si Dios mostró la ira sobre Jonás, la consecuencia de que él se rindió totalmente, de que si el pueblo se rinde completamente a la ira de Dios, puede ver la gloria de Dios. Así pasó con Nínive, ¿no? Se convirtieron de su maldad. Así pues, después de esto, Dios no mandó al mundo a un condenador. Él mandó a un Salvador. Yo me pongo a pensar, cuando nosotros vemos a Jesús crucificado, y hace un momento hemos hecho la representación de lo que su cuerpo había sufrido y de la sangre derramada de su Hijo. Muchas veces podemos decir, los romanos lo golpearon. Los romanos le pusieron una corona de espina que lastimó su cabeza y derramó sangre. Lo apuñalaron. Eso es lo que vemos. Pero lo que nosotros no vemos es que Jesús recibió toda la ira de Dios. Y eso sucedió en el Espíritu. Nosotros no estamos viendo lo que ha sucedido en el Espíritu. Toda esta ira, estos ejemplos que he puesto y muchos más, esa ira de Dios es lo que recibió Jesús en la cruz. Entendamos eso. No vemos porque sucede en el Espíritu. Pero Dios no solamente fue golpeado, maltratado, humillado. Dios recibió por nuestros pecados, para nuestra salvación, Él recibió toda la ira de Dios para darnos el regalo de la vida eterna, el regalo de la salvación, el regalo de la sanación. No solo somos salvos, también somos sanos. Y tenemos promesas del Señor. ¿A través de qué? De haber recibido la ira de su Padre.
El diablo, hermanos, quiere que Dios parezca un entorno religioso. Eso es lo que quiere. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una vida. Y eso es lo que Jesús ha traído para nosotros, vida y vida en abundancia. ¿Cuántos creen eso? Entonces, si nosotros no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento de que hemos recibido vida en abundancia y estamos preparados para agarrar ese regalo y ir y mostrarle a todos, estamos siendo solo religiosos. Porque cuando uno le dan algo, lo primero que hace es ir y mostrar a los demás. Escuché alguna vez que dijeron, si a mí me dan un regalo, como cuando soy niño, lo que hago es, ahí está, ve, mire lo que yo tengo, mi carrito. Yo le traje una carterita a mi esposa y en su cuello hacia andar. Y le traje de regalo de mi último viaje. Y suelo hacer eso. Entonces, entendamos que no podemos, en primer lugar, no podemos escondernos de Dios. Tenemos un llamado, como Jonás lo tuvo, para que nosotros podamos ir y la gente ahí afuera, ese pueblo, también pueda recibir la misericordia de Dios. No va a alcanzar la misericordia de Dios en nuestro corazón, menos en nuestro bolsillo, menos en nuestra bolsa. Estamos llamados a que nosotros, como Jonás, podamos ir. ¿Está bien, hermanos? Muy bien. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos.